Buenos días, Coruña. Vamos. Nada, brutal todo lo que estamos escuchando. Lo primero, gracias a la Fundación por hacer este tipo de espacios, ¿no? Porque creo que es clave tenernos aquí para escuchar, ¿no? Todas estas historias inspiradoras. Yo ahora me siento ya muy pequeñito, no solo joven, también pequeño, ¿no? Después de empezar a escuchar lo que tenemos hoy aquí. Yo, lo que hemos dicho, soy Julen Rodríguez, cofundador de Gravity Wave, una empresa social que nos dedicamos a limpiar plástico del mar y a transformar todo ese plástico en algún tipo de producto, ¿no? Que ahora os enseñaré. Antes de comenzar, quiero mandar un mensaje, ¿no? De que ahora mismo vivimos en la era del cambio. Y vivimos en la era del cambio porque a lo largo de muchos años, ¿no? Ha habido muchas cosas que hemos estado haciendo que quizás no era la mejor manera de hacerlas, pero tampoco éramos conscientes de que no era la manera de hacer esas cosas, ¿no? Y ahora mismo necesitamos ese cambio, necesitamos cada vez más personas que quieran generar esa transformación social que tanto necesita el mundo. Antes de nada, tengo aquí una pregunta que haceros. ¿Algún valiente, valienta, que sepa lo que es esto? Lo sabéis todos. Estos son los objetivos que tenemos como una humanidad, ¿no? Los principales desafíos que tenemos de cara a los próximos años, ¿vale? Y cuando vemos esto, no quiero que lo veáis como cada uno de ellos un problema, sino como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de cambio, una oportunidad para crear una solución que todos vosotros y vosotras podéis estar haciendo, ¿no? Como estoy yo hoy aquí, hace 3, 4 años, yo no tenía ni idea de qué quería hacer con mi vida, ¿no? Estaba emprendiendo ya, pero no sabía cómo podía aportar a la sociedad ese granito de arena que podemos aportar cada uno de nosotros, ¿no? Y en concreto, yo ahora os voy a contar un poco mi historia, ¿no? De cómo empecé a emprender, pero yo ahora estoy dedicando mi vida a cuidar lo que tenéis aquí muy cerca, que son los mares y océanos, algo tan bonito, ¿no? Que es casi otro mundo y que entre todos podemos cuidarlos y podemos, sobre todo, hacer que sigan desarrollándose como se tienen que desarrollar, ¿no? Antes de empezar con toda la película que os voy a contar aquí, y espero que tengáis ese tiempo de atención que habéis comentado de 20 minutos, pues espero que sea un poquito más, os lo pido. Pero bueno, antes de empezar os voy a contar cómo empecé yo a emprender, ¿no? Yo estudié la carrera de Mondragón, ¿vale? En la Universidad de Mondragón, la carrera de Lane, de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación. Y allí descubrí qué era el mundo del emprendimiento. Lane básicamente es una carrera donde a ti te ponen un equipo, ¿vale? Ese era mi equipo cuando empezamos. Te ponen un equipo y te hacen viajar por todo el mundo y te dicen que tienes que montarte una empresa. Claro, yo llego allí con 18 años y digo, vale, ¿cómo monto yo una empresa? ¿Qué tengo que hacer? Pues aquí empezamos, nos mandaron a China, a Shanghái, y empezamos a hacer proyectos, ¿no? En vez de tener clases, tener exámenes, tener que estudiar ciertas asignaturas, lo que tenías que hacer era proyectos reales, de conseguir clientes, conseguir facturar, ¿no? Y esos eran nuestros objetivos. Así que llegamos a China y nos pusimos a dar clases de química, de experimentos, a niños chinos, en francés. Tampoco sabía yo mucho de eso. Y terminamos, bueno, hicimos un montón de proyectos, ¿no? Dije, oye, me gustan los drones. Fui a un mercado, vi que había drones allí, y me compré un dron y a la semana aprendí a volarlo y empecé a dar clases a chinos de cómo volar drones, ¿no? Cuando yo había aprendido esa misma semana, pero bueno, coló y empezamos a hacer también eso, ¿no? Al final, este mensaje que quiero transmitir, que tampoco hace falta ser el mejor en algo para empezar a hacerlo, ¿no? Al final es tomar acción y dar ese primer paso, lanzarte y aprender mientras lo vas haciendo, ¿no? Luego nos fuimos a Estados Unidos, pues allí empezamos a dar eventos, hacíamos congresos, hacíamos charlas también. Y fue algo también, una experiencia muy bonita, ¿no? Y al final en la carrera hicimos de todo, hasta eso que veis ahí, que nos montamos cuando volvimos aquí a España, nos montamos un food truck, lo hicimos nosotros, ¿vale? O sea, montamos nosotros, no teníamos obviamente ni idea de cómo montar las luces, pues fuimos aprendiendo, ¿no? Y luego nos íbamos por los pueblos, yo soy de un pequeño pueblo de 300 personas de Navarra, y nos íbamos por los pueblos, en concreto, pues esa es la foto allí en mi pueblo. Ahora siempre me recuerdan como el niño de los crepes, ¿vale? Porque vendíamos crepes. Pero bueno, que la cosa aquí es dar ese primer paso, ¿no? Y tomar acción y empezar a hacer las cosas. Todo esto en la carrera, el último proyecto que desarrollé fue esta marca que veis aquí, ¿vale? Que básicamente era una marca donde vendíamos productos de accesorios de teléfonos móviles, ¿vale? Que comprábamos en China y traíamos aquí a España y los vendíamos, empezamos vendiéndolos en la calle y terminamos vendiéndolos en supermercados, en tiendas, bueno, un montón de sitios, ¿no? Y todos estos productos tenían algo en común y es que eran de plástico, ¿vale? Siempre me acordaré de esta marca porque ese mono que veis ahí
Me lo tatué en una fiesta que también organizábamos fiestas y no me preguntéis dónde. Pero lo que decía, todo eso tenía algo en común con lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y es que todos esos productos eran de plástico. Pues bien, en paralelo de todo eso que estaba haciendo yo, mi hermana y cofundadora de Gravity, Amaya, hizo un viaje por el sudeste asiático, ¿vale? Y llegó allí a islas remotas donde literalmente no vivía nadie y se encontró playas llenas de basura, llenas de plástico donde ni siquiera pisaba la arena y pisaba solo plástico, ¿no? Y cuando volvió a casa, claro, volvió traumatizada. O sea, era la niña del plástico, le llamamos, ¿no? Porque a mis padres les decía, no cojas la bolsa de plástico para ir a hacer la compra, tal. Entonces, claro, ella había vivido una realidad, ¿no?, en primera persona y cuando volvió pues nos empezó a abrir los ojos y a concienciar de ese problema. Yo en aquel momento ni siquiera me había parado a pensar qué pasaba con el plástico, ¿no?, en concreto de lo que yo estaba haciendo en mi día a día, ¿no?, a un problema al que yo estaba contribuyendo sin ser consciente. Y esto me hizo abrir los ojos, ¿no? Me acuerdo de un día llegar allí a la oficina y ver miles y miles de unidades de esos productos de accesorios, productos no muy buenos, por decirlo bonito, ¿no?, que ¿dónde iban a terminar? ¿Dónde iba a terminar todo eso? Pues bien, en aquel momento, justo, yo conocí a este tío, otro loco, ¿vale?, de la vida, que cree que todo es posible. Y lo conocí en Madrid de la manera más random, a las 3 de la mañana, en un bar, ¿vale?, tomando una cerveza. Y este tío viene y me dice que había montado una escuela de pesca sostenible en Grecia y que trabajaba con pescadores tradicionales que cuando salían a faenar recogían plástico del fondo del mar, pero que no sabían qué hacer con todo ese plástico, ¿no? Y que muchos pues o lo tenían que echar al mar o lo llevaban a puerto y se quedaba abandonado y no había una gestión, ¿no?, de todo ese residuo. Y ahí fue cuando se nos encendió la bombilla y dijimos, ostras, vamos a crear una red de pescadores tradicionales por todo el mundo que recojan ese plástico que está en el mar cuando están faenando, nos lo traigan a puerto, lo reciclemos y hagamos algún tipo de producto con todo ese plástico, ¿no? Claro, en aquel momento no teníamos ni idea ni siquiera de qué era el plástico, ¿no? Ahora entraré un poquito en todo eso. Pero ahí fue cuando nació la primera idea de Gravity Wave, ¿no?, de crear un movimiento social de personas, de pescadores, de empresas que nos unamos para limpiar todo ese plástico y toda esa basura que está en los mares. Todo esto fue... La empresa empezó en 2020, ¿vale? O sea, hace 4 añitos. Y lo que os decía, cuando empezamos con esto no teníamos ni idea del mundo del plástico, ni siquiera tenemos ni idea de cuánto plástico había en el mar, ¿no? Entonces, cuando empiezas algo, lo primero que haces es pues, empezar a investigar. Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta que caían 12 millones de toneladas de plástico cada año en nuestros mares. Yo leo esto y digo, pues parece que es mucho, ¿no? Pero ¿cuántos son 12 millones de toneladas? No, nuestra cabeza ni siquiera se puede imaginar qué es todo esto, ¿no? Y esto, para que os hagáis una idea, que esto fue lo que ya nos impactó del todo, es que cada minuto está entrando un camión lleno de basura en los mares y océanos, ¿no? Aquí es cuando dijimos, vale, pues vamos a empezar. Tenemos ya estos primeros, había 15 pescadores, ¿no?, que estaban ya recogiendo este plástico y dijimos, vale, yo venía del mundo de los accesorios de teléfonos móviles, ¿no?, como os he contado. Dijimos, pues vamos a recoger todo ese plástico, lo reciclamos y empezamos a hacer fundas para móviles, por ejemplo, ¿no? Empezamos por ahí. Esto fue en 2020. Aquí nos dimos nuestra primera leche, porque después de un año entero desarrollando las fundas, intentando conseguirlo como fuese, pues no conseguimos hacer estas fundas que veis aquí y no servían, ¿no? Entonces fue como, ostras, vale, ha pasado un año, estábamos ya en 2021, ¿y ahora qué hacemos, no? Nosotros tenemos esta red de pescadores, que son gente además maravillosa y súper especial, ¿no?, y un sector pues, muy tradicional, ¿no?, con los que trabajamos día a día, y decíamos, tenemos toda esta red de pescadores con los que estamos ya recogiendo plástico. ¿Cómo podemos hacer para que de alguna manera conseguir pasta, porque al final para crear ese impacto, ¿no?, y das dinero, cómo podemos conseguir dinero para financiar y recolectar cada vez más plástico para poder seguir haciendo ese trabajo, ¿no? Y en 2021 empezamos a dar una vuelta a la cabeza y dijimos, joder, vamos a contactar con empresas para ver de qué manera podemos aportarles valor, ¿no?, de alguna forma, a estas empresas para que ellos sean los que tengan ese impacto y limpien ese plástico del mar. Y así fue como en 2021 conseguimos los primeros clientes que dijeron, ostras, esto me gusta, voy a hacer que por cada producto que vendo limpie 1 kilo de plástico del mar. Y así fue como empezaron a llegar las primeras empresas que se unieron a este movimiento, ¿no? Y a raíz de ahí, bueno, empezaron a llegar cada vez más empresas, y llegamos a crear un modelo, un sistema, donde cada vez que firmábamos una empresa,
podíamos firmar un nuevo puerto con el que colaborar, ¿no? Y de ahí todos esos pescadores que empezaban a trabajar limpiando los mares y océanos. Hoy en día, de esos 15 primeros pescadores locos, estamos en más de 7.000 pescadores tradicionales por todo el Mediterráneo, ¿vale? Que ahora os enseñaré. Y hemos recogido de todo. O sea, todo lo que os podéis imaginar. Hemos sacado coches de ahí abajo, hemos sacado ruedas de tractores gigantes, bueno, todo lo que os podéis imaginar y mucho más. Hemos llegado a sacar bombas, literalmente, de la guerra. O sea, hemos sacado de todo y eso fue una movida bastante guay. Tuvimos que llamar a los militares en plan, ¿qué hacemos con esto? Total, que en 2021 conseguimos recolectar los primeros 5.000 kilos de plástico, ¿no? Y me encanta ver esto aquí, porque si veis el mensaje no creo que se lea muy bien, pero estamos súper orgullosos y emocionados de que ya llevamos 5.000 kilos de plástico recogidos, ¿no? Y esto lo hablábamos el otro día, ¿no? con algunos de los ponentes y de la fundación, de que al final todo esto es muy relativo. Yo cuando os decía al principio, caen 12 millones de toneladas de plástico. Claro, nosotros veíamos ese número y luego estábamos súper contentos de que ya llevamos 5.000 kilos. Pero luego piensas en el problema a lo grande y dices, ostras, es que no estoy haciendo nada, ¿no? Y te abruma a veces, muchas veces, ese de cómo hay un problema tan grande y cómo puedes llegar a solucionarlo de verdad, ¿no? Pero bueno, al final, en ese momento, ya te digo, íbamos nosotros por los puertos con los pescadores, hacíamos recogidas en playas, íbamos con la furgoneta que me veis ahí, que esa es la furgoneta del novio de mi hermana que nos la dejaba para ir por los puertos, ¿no? Recogiendo las redes. Y a día de hoy, después de mucho trabajo, que ahora os enseñaré cómo lo hemos hecho, pues llevamos ya más de 500.000 de kilos en tan solo 3 años que hemos conseguido recolectar. Y a donde iba con esto es que, ostras, pensabas en esos 5.000 kilos y en aquel momento ya era brutal, pero al mismo tiempo decías, joder, pero no es nada tampoco, ¿no? Y nos pasa lo mismo ahora, con estos 500.000 de kilos dices, ostras, es brutal, tenemos un impacto súper grande, pero lo ves en perspectiva y tampoco es nada, ¿no? Pero al final, cada grano cuenta y cada persona que se va uniendo a este movimiento está haciendo que todo esto sea posible, ¿no? Y espero volver aquí dentro de 3 años y decir, ya llevamos 50 millones de kilos y que no sea nada, pero que al mismo tiempo cada vez seamos más, ¿no? Los que nos vamos uniendo a todos estos proyectos que poquito a poco en nuestro entorno pues queremos cambiar las cosas, ¿no? Esto es ahora mismo por donde estamos ya a nivel mediterráneo. Estamos en Grecia, en Italia, hemos empezado ahora un piloto también en Egipto, allí en el delta del Nilo, en Alejandría, que es una locura la cantidad de basura que hay allí, ¿no? Y estamos, en España estamos ya en un montón de puntos, estamos en casi 80 puertos a nivel nacional. Y aprovecho aquí también para meter la cosita de que queremos entrar en Galicia, estamos ya con el primer puerto y ahora que os tengo aquí, pues, alcaldesa, bueno, a todos, ¿no? Tenemos que entrar en Galicia a lo grande. Como podéis ver, pasamos de ir con nuestra furgoneta por los puertos recogiendo a tener contenedores en todos esos puertos donde literalmente cada mes estamos recogiendo miles y miles de kilos y sobre todo nos dimos cuenta del problema de las redes de pesca, ¿no? De cómo suponía la mayor parte del residuo que estamos recolectando, que ahora entraremos en esto. Pero ¿cómo hemos creado todo eso, todo este sistema? Lo que os he dicho, ¿no? Gracias a empresas que colaboran con nosotros. Y es que ya llevamos más de 150 empresas con las que estamos trabajando. Y cómo, para mí la clave de todo esto es entender cómo poder conseguir, ¿no?, que estos proyectos sociales salgan adelante y en esa colaboración con empresas. Y al final, y que empresas cada vez más grandes, ¿no?, más potentes se vayan uniendo. Y yo creo que una de las claves es hacerlo guay, ¿no? Hacerlo de una manera atractiva y contar el problema, no desde el pesimismo, sino desde la esperanza de que hay un cambio, de que tú puedes ser parte de esta solución, ¿no? Y además hacerlo bonito para que cuando lo veas digas, ostras, yo también me quiero unir, ¿no? Y mejor, nosotros somos más de imágenes que de palabras, así que os voy a poner un vídeo de qué significa para nosotros hacerlo guay, ¿no?
Bueno, esto es una de las misiones que habéis visto antes ahora en este vídeo, ¿vale? Que esto fue una de las situaciones más surrealistas, yo creo, que hemos vivido dentro de Gravity con todo el equipo, que de repente un día nos llamaron los socios que estamos en Grecia, ¿no?, de Atenas, y nos dicen, oye, nos ha llamado un pescador y nos ha dicho que ha visto un vertedero ilegal en la ladera de una montaña y que está cayendo todo ese plástico al mar y que eso lleva ahí un montón de años y que en esa zona, que antes había un montón de peces que iban a pescar ahí, ¿no?, que ahora ya no hay nada, que solo hay basura y que no hay vida, ¿no?, en esa playa, en esa cala a la que fuimos, ¿vale?, que veis aquí. Y dijimos, vale, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué quieres? ¿Que vayamos allí con una grúa y lo saquemos a paladas? Pues eso hicimos. Cogimos y dijimos, vale, vamos a unir a 3, 4 empresas que digan, ostras, vamos a hacer este proyecto, vamos a ir a esa playa, vamos a limpiarla entera y vamos a conseguir que la vida que antes había ahí, recuperarla, ¿no?, y sacar toda esa basura que tenemos ahí dentro. Y en el pasado 8 de junio, que es el Día Mundial de los Océanos, nos fuimos a Andros, ¿vale?, que es una isla en las famosas Islas Cícladas de Santorini y tal, pues una isla escondida, ¿no?, que hay detrás allí. Había una playa y efectivamente en esa ladera en la montaña, aquí no se ve, pero ahora os voy a poner también un vídeo, había un vertedero ilegal que llevaba más de 15 años ahí operando, ¿no? Y lo más impactante de todo esto es que conseguimos que lo que es el ayuntamiento de la propia isla, después de esta acción, cerrase el vertedero ilegal que había allí y crease un sistema de gestión de residuos para toda la isla, ¿no?, y conseguir finalmente que toda la basura que estaba allí dejase de verterse al mar. Os voy a poner un vídeo porque la verdad que fue impactante. O sea, llegamos allí y lo que os digo, montamos una plataforma gigante con una grúa donde sacábamos toda la basura a paladas y terminamos sacando una montaña que era, o sea, tú lo veías y por un lado decías, ostras, qué guay, ¿no?, lo que estamos haciendo, pero por otro decías, ¿qué hace todo esto aquí?, ¿no? O sea, literal, no había peces, no había algas, no había vida en esa zona y es un poco, esto yo creo que es un poco el ejemplo, ¿no?, de lo que queremos conseguir también con Gravity. Y claro, lo que os he dicho al principio, nosotros cuando empezamos Gravity nuestro objetivo no era solo recoger toda esa basura que estaba ahí, sino que también queríamos transformarla, queríamos hacer algo con todo ese plástico que estábamos recogiendo, ¿no? Pero no teníamos ni idea de cómo podíamos hacer eso ni en qué tipo de productos íbamos a terminar haciendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros cuando empezamos a recoger plástico, antes he comentado un poquito, ¿no?, pero nos damos cuenta de que la mayoría del residuo que estábamos recolectando, sobre todo dependía del mes, de la zona y todo, pero había muchísimas redes de pesca, ¿no? Había muchas redes de pesca que no se estaban gestionando, que no había un sistema de reciclaje de las redes y que, claro, eso terminaban muchas redes en el mar o terminaban en vertederos, ¿no?, que no es su sitio. Y nos obsesionamos con el tema de las redes. Dijimos, ostras, este es el peor residuo que te puedes encontrar en el mar, porque está literalmente hecho para llevarse la vida marina, ¿no? Y eso se queda ahí y se queda abandonado. ¿Y qué pasa con todo esto, no? Así que nos obsesionamos con las redes y dijimos, vale, vamos a montar también un sistema donde todas las redes que se queden obsoletas, no solo las que ya están en el mar, ¿no?, porque al final hay que ir al problema, a la raíz del problema, ¿no?, de dónde viene todo eso, cómo podemos hacer para que todo eso no termine ahí en primer lugar, ¿no? Y creamos todo ese sistema de gestión. Y claro, llegábamos con las redes de pesca a las plantas de reciclaje y nos sacaban de allí a patadas, porque las máquinas que tenían valen una millonada, ¿no?, dentro de esas fábricas. Y claro, las redes de pesca, esas máquinas no estaban preparadas para las redes, estaban preparadas para botellas, para envases, para productos más pequeños, ¿no? Hay redes que miden cientos de metros, llegan a medir kilómetros. Y llegábamos con las redes allí y nos decían, no, yo esto no lo meto en mis máquinas que me las destrozas, ¿no? Y nos decían que era imposible. Antes habéis dicho una frase muy guay, ¿no?, que aunque te digan que no, tú tienes que intentarlo. Y nosotros decíamos, esto se tiene que poder reciclar, al final las redes están hechas de plástico. Así que cogimos y nos pusimos a cortarlas nosotros mismos, con las manos, con tijeras, con un cúter, y dijimos, esto se tiene que poder hacer y lo vamos a conseguir, ¿no? Y al final, después de 1 año y pico de desarrollo, conseguimos por primera vez
reciclar las redes de pesca aquí en España y de repente teníamos un nuevo material. Y dijimos, vale, tenemos que hacer el proceso al revés, ¿no? Al principio os he contado, queríamos hacer fundas de móviles. Y teníamos unos materiales y decíamos, vale, ¿qué material me sirve para hacer este producto? Y aquí lo que hicimos fue pensar al revés. Decir, oye, tengo estos materiales, ¿qué tipo de productos puedo hacer con todo esto, ¿no? Y ahí fue cuando, de repente, un día, que esto fue ya en 2022, conseguimos sacar los primeros materiales de Gravity hechos con redes de pesca recicladas, ¿no? Y de ahí fue el momento de decir, vale, ¿ahora qué hacemos con todo esto, ¿no? En aquel momento lo estábamos haciendo a mano, era un proceso, pues eso, súper manual, ¿no? Que no era viable tampoco escalarlo. Y ahí fue cuando ya, demostrando que sí que se podía hacer, que solamente había que adaptar ese residuo, empezamos a trabajar con plantas de reciclaje cada vez más grandes y ahora tenemos naves enteras llenas de redes que se están gestionando y que hay una correcta, ¿no? que se puede dar una segunda vida hasta el peor residuo que te puedes encontrar, ¿no? Y aquí fue cuando ya pues lanzamos, esto fue a mediados de 2022, lanzamos toda esa colección de productos de materiales Gravity con los que luego íbamos con esos materiales a empresas, ayuntamientos y decíamos, oye, ¿qué productos podemos desarrollar con estos materiales, ¿no? Y empezamos a hacer proyectos, pues por ejemplo, como con Imagine, ¿no? Con Imagine tenemos un proyecto muy bonito que además es uno de los patrocinadores de este evento y es uno de nuestros principales colaboradores. Y con ellos hemos conseguido recoger más de 100.000 kilos de plástico, que se dice muy rápido, y hemos hecho, por ejemplo, pues lo transformamos tenían un bar en Barcelona, un café, ¿no? Pues hicimos las mesas para el café. O sea, al final era como encontrar qué le podemos dar esa salida a esos materiales que estamos recolectando, ¿no? Con el Ayuntamiento de Calpe pues empezamos a hacer el mobiliario urbano, bancos, papeleras, las letras. La alcaldesa quería hacer unas letras gigantes de la ciudad y conseguimos hacerlas con estos materiales, ¿no? Ahí podéis ver a mi hermana disfrutando de la playita. Y todo esto es un poco ese concepto, ¿no? Desde que consigues hacer algo hasta que terminas haciendo proyectos como, por ejemplo, pues, hoteles enteros decorados con estos materiales, ¿no? Y al final, todo esto a mí lo que me lleva a pensar es que, ostras, nosotros teníamos ese propósito y queríamos limpiar el mar, ¿no? Y no queríamos ser una empresa de fundas de móviles. Queríamos recoger todo ese plástico y hacer algo luego con todo eso, ¿no? Y al final, cuando tienes ese propósito, y eso es lo que te guía, tanto en los días malos, ¿no? como en los días buenos, porque todos tenemos nuestros, ¿no? Esto es una montaña rusa, al final, cuando emprendes. Y en esos momentos también ese propósito es lo que te guía y es lo que te permite seguir avanzando, ¿no? Y ahí fue cuando ya en 2023 de repente teníamos un movimiento que había miles de personas, ¿no? Y entramos en lo que yo llamo modo película, que de repente empiezan a pasar cosas surrealistas, ¿no? Que de repente estoy un día y me despierto y vamos al estadio del Betis allí en Sevilla y había miles y miles de personas y nosotros con el equipo allí, ¿no? Montando los primeros asientos hechos con 100% de esas redes recicladas y era como, ostras, esto es real, ¿no? A veces te tienes que pellizcar y decir, ¿qué está pasando? O ese mismo mes nos contactó David Bisbal y nos dijo que quería hacer también una acción. Y yo, a ver, ¿esto es real? Y claro, nos fuimos allí a Almería, a su tierra, y él bucea, ¿no? Y nos dijo, ostras, soy un apasionado del mar, vamos a hacer algo juntos. Y nos fuimos allí, hicimos un buceo, y no sé si viste, bueno, seguro que muchos de vosotras visteis, cuando se hizo súper viral Bisbal por el tema de cómo están las máquinas, lo primero de todo, pues dijimos, joder, vamos a hacer algo también gracioso, ¿no? Y atentos a cómo empieza este vídeo porque fue espectacular. Bueno, ¿cómo están los océanos? Lo primero de todo. Esto no es una broma, esto es una cosa seria. Acompáñenme. Cada minuto se tira un camión lleno de basura a nuestros mares. Y la mayoría de esos plásticos son redes y artes de pesca. Hoy estoy con los amigos de Gravity Wave en mi tierra, Almería. Y vamos a limpiar un trocito de nuestro Mediterráneo colaborando con pescadores, buzos y empresas para mandar un mensaje muy importante. Es el momento de unos mares libres de plástico. Todos somos hijos del mar. Los océanos nos dan vida. Tenemos que cuidar las maravillas que hay dentro. Estas redes que veis aquí las vamos a transformar en productos de valor, demostrando que hay otra forma de hacer las cosas. Yo me subo a la ola. ¿Y tú? Esto fue otro de esos momentos, ¿no? Que dices, ostras, la que estamos liando, ¿no?
y decir, joder, que personas así se quieran unir a esto que empezamos, ¿no? Esto no entraba en nuestros planes ni en nuestros mejores sueños hace 3 años, ¿no? Y de repente hoy estamos aquí con una persona así que te da un altavoz, ¿no? Que llegas a millones de personas concienciando y enseñando esa realidad desde dentro, ¿no? Y con ese mensaje de que sí, que esto es un problema, pero que hay esperanza, ¿no? Y ya lo último de 2023, ¿no? Que acabamos de lanzar, que es que los hermanos Gasol cogieron y dijeron, ostras, yo también quiero estar ahí. Y hablamos con ellos en su día y conseguimos que ahora sean socios para llevar Gravity Wave y llevar el movimiento Plastic Free Oceans al mundo del baloncesto, ¿no? Y hacer acciones allí con ellos que van a ser brutales, que todavía no podemos contar mucho, pero que sin duda van a cambiar el rumbo de todo este movimiento que estamos creando, ¿no? Y con todo esto quiero mandaros un mensaje, ¿no? Y es que, ostras, las personas tenemos un poder de transformación brutal. Podemos crear muchísimas cosas. Yo esto lo pienso muchas veces, ¿no? Y lo hablo con muchos amigos de decir, joder, ¿en qué momento tú sueltas a una persona, ¿no? A los humanos, en el bosque, donde sea, les sueltas ahí y terminan creando todo lo que estamos haciendo? El wifi, no sé, me parece una locura. El Bluetooth, de cómo podemos estar enviando una foto a un amigo que está en la otra punta del mundo y le llega a través de algún tipo de red, ¿no? ¿Cómo narices hemos creado eso con los recursos que hay en el mundo? Pues imaginaros si usamos todo ese poder de creación que tenemos las personas en causas así, ¿no? En causas que, ostras, que cambien esa pequeña parte del mundo que todos podemos cambiar. Y al final es esa parte de tu realidad, ¿no? De tu entorno, que terminas transformando y que, sobre todo, inspiras a otras personas a poder hacer eso mismo, ¿no? Y eso es también el objetivo por el que he venido aquí, ¿no? Porque estoy aquí, ostras, he venido con un propósito, un único objetivo, ¿no? De por lo menos que una de las personas que esté aquí se inspire a decir, joder, yo también quiero hacer algo así, ¿no? Y en ese sentido, poder también, ¿no? Lanzar ahora mismo un reto para todos y todas vosotras, de decir, ostras, ¿de qué manera se puede llegar a hacer algo así? De manera local, ¿no? En mi propio cole, en mi propio... Ahora que estáis aquí todos los colegios, institutos, etcétera, poder hacer algún tipo de proyecto en conjunto, ¿no? Y os lanzo también una idea, que es un ejemplo, que luego esto lo podéis coger, lo podéis dejar, podéis hacer otro tipo de cosas, ¿no? Pero nosotros cuando empezamos también con Gravity, algo que fue muy guay, que hicimos con unos coles, es que empezamos a hacer limpiezas de playa, ¿no? Y aquí, ostras, con lo que ha pasado últimamente, ¿no? Y lo que pasa todos los días en las playas, en los mares, de poder recoger esos residuos vosotras mismas y transformarlo y hacer algún tipo de producto, ¿no? O de proyecto con todo esto. Y algo que hicimos fue estas libretas, que era para colegios, ¿no? Si se van a comprar libretas, ¿por qué no podéis hacerlas vosotros? ¿Por qué no podéis coger, ir a la playa o hacer una recolecta de tapones, por ejemplo, en vuestro cole, y con ese plástico luego hacer algún tipo de producto para el propio colegio, ¿no? Y que en vez de gastarnos el dinero y los recursos en comprar algo que ya esté ahí, ¿por qué no lo podéis hacer vosotros? Así que este reto me gustaría lanzároslo a todos los que estáis aquí. Y también aquí añadir, ¿no? Que esta charla va a estar luego colgada en la plataforma, en la web de Lo que de verdad importa, y que yo también personalmente, si alguien de verdad quiere hacer esto, os puedo ayudar, os puedo guiar, os puedo pasar contactos, ¿no? Hay máquinas, por ejemplo, que puedes reciclar los tapones, que son unas máquinas súper pequeñitas que caben en un aula, así que os animo de verdad a alguien que quiera hacerlo, a hacer algún tipo de proyecto de este estilo. Y por último, mandar un último mensaje, y ya con esto me callo, y es que esto siempre se lo digo al equipo, ¿no? De Gravity, que, joder, que ya vale de esperar, ¿no? Que somos, y ahora todos vosotros también sois, las personas a las que estábamos esperando. Muchas gracias. Muchas gracias, Julen. Vamos a sentarnos aquí. Ah, sí. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Yo estoy segura que todos los chicos ahora tienen muchísimas ganas de emprender, de hacer algo. Y vamos a ver cuáles son sus preguntas. Vamos a recibir a un alumno del Liceo La Paz, Luis Monteagudo. Luis, adelante. Voy a dar un traguito. Ahí tienes a tus compañeros animándote. Adelante, Luis. Y lo primero, enhorabuena, porque eres un valiente por estar aquí delante de todo este público, que no debe ser nada fácil. A mí me gustaría, lo primero de todo, estoy segura, como he dicho, Julen, que muchos de aquí ya dicen, yo quiero emprender. Cuéntame, ¿qué cualidades tienes que tener, y si no tener, desarrollar,
para ser emprendedor? Querer hacerlo. ¿Simplemente Para mí querer? Es muy fácil, o sea, ¿Yo podría? tú puedes. Todo el mundo puede, ¿no? Y al final, emprender yo creo que es una actitud de decir, oye, veo un problema, ¿no? y quiero solucionarlo y no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y ese es el momento en el que haces ese clic, ¿no? También de decir, venga, vamos a intentarlo. Y luego se puede fracasar, ¿no? O sea, al final lo que os decía, yo durante todas estas historias hemos tenido un montón de fracasos, pero esos fracasos también es de donde aprendes. Y para mí, más que estudiar algo, ¿no? Es, ostras, hazlo y mientras lo haces vas a ir aprendiendo de cómo funcionan las cosas. Y vas a ver cuáles son las cualidades que necesitas, en qué momento las necesitas para seguir creciendo y seguir llevando también ese proyecto a los siguientes niveles, ¿no? Qué bueno. Bueno, Luis, ¿qué preguntas tenemos del auditorio? Adelante. Toma, te voy a dar un micrófono porque si no, no te vamos a escuchar. Bueno, primero de todo, Julen, muchísimas gracias por venir aquí y contar tu historia, ya que yo creo que a los jóvenes de mi edad o cualquier otra edad puede ayudarnos muchísimo a comprender el problema que hay en los mares. Y sí que es verdad que yo hace poco fui a los mares y hay cada vez más plástico y gracias a gente como tú el mar es mucho mejor y ayudas a los peces, ayudas a todos y yo creo que es una labor fundamental la que tú haces y gracias en general. Y aquí ahora voy a hacer las preguntas elegidas por nuestro público. Primero, Ana pregunta, ¿qué otros proyectos tenéis para seguir haciendo Gravity Wave más guay? Pues muy buena pregunta. Ahora mismo estamos haciendo un montón de cosas, ¿no? Que, pues desde desarrollando tecnologías para limpiar el mar, ¿no? Desde robots, que estamos ahí, bueno, un montón de películas que estamos desarrollando, hasta hacer documentales, hasta contar esta historia, ¿no? Y sobre todo uno de los objetivos ahora de cara a este año es entrar en el mundo del deporte. Lo que hemos visto, ¿no? del Betis, de los hermanos Gasol, ese va a ser nuestro foco este año. De decir, oye, ¿cómo podemos...? El deporte mueve el mundo, ¿no? Al final el fútbol mueve masas. Cuando ves a un deportista de élite y dices, yo quiero ser como él, ¿no? Y lo que hacen, lo seguimos inconscientemente. Y para nosotros esa va a ser una de las claves de este año, conseguir conectar el mundo del deporte con la limpieza de plástico del mar y luego hacer productos con ese plástico para devolverlo al mundo del deporte. Pues la segunda pregunta Jorge, nuestro público. Puestos a soñar, ¿qué objeto te gustaría fabricar hecho con las redes o plásticos que sacáis del mar? Ostras, son preguntas... Pues mira, lo primero que me ha venido a la cabeza son los bancos de los paseos que tenéis aquí maravillosos que tienen que tener ese mensaje con esas redes hechas de estos puertos, por ejemplo, ¿no? Otras cosas, pues no sé, estamos desarrollando las letras. Ya lo he dicho antes, esas letras tienen que ser. Pero... Estamos haciendo de todo. Estamos desarrollando con empresas de automoción, por ejemplo. Eso es uno de los proyectos también que me gusta mucho, ¿no? Porque me encantan los coches y las motos y todo. Y estamos intentando desarrollar piezas para la industria de la automoción, colaborando con uno de los fabricantes que son unos cracks aquí en España. Y bueno, como última pregunta Raquel, ¿alguna vez has pensado que el problema del plástico en el mar es tan grande que has tenido ganas de tirar la toalla? Y en ese caso, ¿qué te ha impulsado a no hacerlo y seguir ahí trabajando? Pues muchas veces. O sea, aquí lo que he dicho, ¿no? O sea, emprender no es un camino de rosas, no es esas historias que vemos en redes sociales de emprende hoy y serás millonario mañana. Esto no va así. Esto cuando tienes un propósito, o sea, al final es lo que decía, que es un problema tan grande que muchos días te despiertas y dices, joder, llevamos muchísimo camino hecho, pero ves como en perspectiva todo el problema y no estás haciendo nada, ¿no? Pero en ese momento, cuando tenemos ese tipo de pensamientos, es cuando tienes que decir, joder, pero ya llevas todo esto, ¿no? ¿Y dónde puedes estar dentro de 3 años? ¿Qué puedes llegar a conseguir, ¿no? ¿Qué puedes llegar a conseguir hoy? ¿Qué puedes hacer para mañana? Entonces, ese es el tipo de... Yo creo que hay que tener esa actitud, ¿no? De todos los días, de ser muy... La palabra es resiliente, pero por ponerlo directo es seguir aguantando y nos echen lo que nos echen, seguir ahí y luchar por esos sueños, ¿no? Y hacerlo con pasión y con ganas de, joder, que pase lo que pase, me da igual no saber, me da igual que me digan que es imposible, voy a hacerlo y lo vamos a conseguir. Perfecto, pues muchísimas gracias, Julen, por todo. Gracias a ti. Luis, muchísimas gracias, Luis, porque, oye, eres un valiente, te voy a regalar una pulsera. Elige la pulsera que quieras del color, que
te lleves un recuerdo de este momento de haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias, Luis. Pues Julen, Vale. muchísimas gracias. A Muchísimas vosotros. gracias también por vuestra constancia, porque aunque parezca una gota en el océano, seguro que servís de ejemplo para muchos otros que digan, ellos están ahí, vamos nosotros también a estar. A vuestro Igualmente. lado. Gracias a vosotros por Gracias, hacer Julen. estos espacios. Muchas gracias.